El ingeniero agrónomo Rafael Parias, una persona a quien conozco desde hace muchos años, no obstante haber estudiado con él en la misma universidad. Rafael es un ingeniero que se ha dedicado inicialmente, ha trabajado con las casas comerciales que venden los productos químicos que se utilizan en los diferentes cultivos. Cultivos que aquí en Sabana de Torres sembramos en mucho tiempo: arroz, sorgo, maíz y todo tipo, hasta los mismos pastos, tiene mucho que ver. Pero Rafael de pronto dio un giro, un cambio, y Rafael se dedicó a la ganadería. Hace muchos años que Rafael está dedicado a la ganadería de una manera organizada, de una manera ordenada. Y obviamente una ganadería que es en esas condiciones es una ganadería que produce, que es rentable y desde luego le sirve a las personas como tal. Hemos cuestionado muchas veces en este ámbito de la agricultura y la ganadería que no hay necesidad de tener 1000 hectáreas, ni 800, ni 500 para poder manejar una finca. De pronto con menos hectáreas y con una buena organización, que es como vamos a ver hoy, se puede manejar un proyecto, una actividad económica que sea rentable y que obviamente le sirva a una persona para poder controlarla, para poder manejarla técnicamente desde el punto de vista técnico más que todo. Entonces, con las buenas noches, Rafael, bienvenido al Paredón. Esta es su casa y comenzamos esta entrevista. Muchas gracias, Ramón, muy amable. Le agradezco su formal invitación a tan importante programa aquí en el municipio de Sabana de Torres. Con mucho gusto le explicaré los procesos que yo uso en la producción ganadera aquí en la zona. Es mi finca en Mata de Plátano. Bueno, comencemos entonces, Rafael, con lo primero. Lo primero que hay que hacer en la finca como tal es hacer una adecuación de los potreros. Esa adecuación de los potreros tiene una finalidad muy importante, y es que empecemos por hablar si la tendencia del ganado es tipo leche o es tipo carne, o tiene los dos propósitos. Comencemos por eso y hablemos de la adecuación de los potreros. Ok, Ramón, yo tengo la finca y la adecué para producción pecuaria. O sea, yo manejo un ganado bovino, doble propósito básicamente. En la adecuación de los potreros, yo hice una división muy racional, aunque debe ser más pequeña todavía los potreros, pero uso potrero entre 2-3 hectáreas con periodos de recuperación de acuerdo al pastoreo. Manejo radiales para cada 4 potreros y uso un manejo integral en los controles de malezas, usando controles culturales, controles mecánicos de malezas, físicos, y como última alternativa tengo el manejo químico. Entonces, de esa manera recupero los potreros de acuerdo al periodo de recuperación. Bueno, Rafael, entonces dice que usted tiene potreros de 2 o 3 hectáreas y que se puede, o que deben ser más pequeños inclusive. Sí. Eso es con el fin de que el ganado vaya rotando, y mientras estén otros potreros van haciendo el pasto que el ganado se ha comido inicialmente. Correcto, básicamente se hace así para evitar que el ganado consuma mucha energía caminando y racionalice más el pasto, o sea, la comida. Entonces, por eso es que se hacen ese tipo de potreros pequeños, para que el ganado sea más racional en el consumo del pasto. Bueno, de acuerdo a eso, entonces ya comencemos a entrar en la parte de la comida del ganado. De acuerdo a las tierras, de eso sí sabemos nosotros, de acuerdo al suelo como tal, pues se pueden tener diferentes variedades de pasto, ¿sí? En la zona, ¿usted está en qué zona, Rafael? Yo estoy aquí en la zona de Mata de Plátano, aquí del municipio de Sabana de Torres. Listo, bueno, entonces en esa zona, ¿qué tal la calidad del suelo en esa zona? Bueno, el suelo de esa zona es bueno, o sea, un poquito ácido, pero cerca al nivel neutro. O sea, que ahí se pueden dar todos los pastos mejorados que uno quiera. En ese sentido, buscamos pastos que sean de alto contenido de proteína. Hablemos de ellos, ¿qué tipo, qué variedad? Bueno, ahí tenemos
braquipará porque es una zona un poco baja, que es un pasto que se acomoda mucho. Tenemos Angleton y tenemos pastos naturales como son solanas y algunos caminantes, pero son pastos que bien manejados pues responden muy bien a las necesidades nutricionales que necesitan los bovinos para recuperar sus energías y que tengan una condición corporal bastante buena. Bueno, entonces en esa zona, ¿qué clase de pasto recomienda usted que tiene pues experiencia en ese campo? ¿Qué variedad de pasto se puede utilizar en esa zona? Bueno, en las zonas más altas pues es recomendable las braquiarias, básicamente braquiarias submedícola. Ese pasto es el que tiene menos contenido de proteína, entre un 3, un 4%, pero es para las zonas altas. Ajá. Para las zonas planas o zonas de alta productividad, pues puede ser un Angleton, básicamente, ¿no? Correcto. Y en las zonas bajas, pues un braquipará, porque usted sabe que los cambios climáticos están afectando mucho y el trópico afecta mucho el pastoreo. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir con otros temas y ya regresamos para hablar sobre el tema de cómo adecuamos bien. Regresamos al programa. El día de hoy tenemos al ingeniero Rafael Parias, dedicado desde todo punto de vista a la parte pecuaria. Rafa, continuemos con el programa y explíquenos, usted tiene los potreros adecuados, debidamente adecuados. Adecuar los potreros no es solamente sembrarles el pasto que se requiere de acuerdo al tipo del suelo, sino también hay que tratar el agua. Sí, cada potrero debe tener la posibilidad de que el ganado cuando esté en ese potrero tenga donde tomar agua, tenga donde beber agua. ¿Cómo se hace esa adecuación o cómo la tiene usted? ¿O cómo recomienda usted a los televidentes hacer esa adecuación? Ok, Ramón, lo ideal es que todos los potreros tengan agua permanentemente. Yo, por lo menos en mi caso, tengo un pozo perforado suficiente para llevar agua a 57 potreros, con radiales que dan agua a 4 potreros. Básicamente lo que tengo es un pozo profundo de agua de excelente calidad. Le hice un análisis de laboratorio en la UIS y salió de muy buenas condiciones. De ahí subo esa agua con una motobomba eléctrica, una electrobomba, a un tanque de 5.000 litros, ubicado a más o menos unos 4 o 5 metros de altura, con una pendiente ideal para que llegue suficientemente a los bebederos. Entonces, de esa manera tengo yo agua permanente y de buena calidad para el ganado. Correcto, bueno, listo. Entonces, ya teniendo usted, me imagino que el agua la debe tener en los vértices en donde convergen los diferentes potreros para que también de diferentes potreros tomen agua en ese vértice. Correcto. Más o menos debe ser así. Bueno, ya con el agua, con el buen pasto, entonces ya entremos a ver el ganado. Entonces, ¿qué clase de ganado tiene usted en su finca o qué clase de ganado recomienda? ¿Qué raza exactamente? Bueno, y en el caso mío, yo cuando llegué a la zona, que ya empecé a trabajar con ganados, básicamente aquí era el cebú blanco, pero me ha tocado y me he puesto a consultar mucho, a leer mucho, a estudiar por mi propia cuenta, y he llegado a la conclusión de que una de las mejores razas es tener un doble propósito. Básicamente yo lo que tengo estoy haciendo una ganadería Simbra, cruzando animales cebú con Simmental. ¿Por qué? El ganado cebú le aporta la resistencia al trópico y el ganado Simmental me aporta buena arquitectura, buena carne y buena leche. Entonces, eso es lo que estoy trabajando. De acuerdo. Bueno, entonces ya ese mejoramiento genético, ese cruce, ¿lo hace usted directamente? Correcto, me ha tocado estudiar, o sea, yo después he hecho unos cursos de inseminación artificial de sanidad bovina y yo mismo en la finca insemino, tengo mi equipo, mi termo, mi instrumental y básicamente ya tengo toros trabajando nacidos en la finca bajo el proceso de inseminación artificial por mi propia cuenta. Qué bueno. El propósito de esta entrevista con Rafael, desde luego, es que
aquí, este municipio que es netamente agropecuario, agrícola y pecuario, y hay muchas personas de este municipio que viven de su finca, viven de lo que la finca produce, viven del ganado, viven del arroz, viven del maíz, viven del sorgo, los que siembran, pero también en la parte pecuaria. Rafael, entonces usted nos dice que tiene ese tipo de ganado el que usted ha creado, que usted mismo con su inseminación artificial ha mejorado genéticamente la raza que usted tiene en este momento. Hablemos del registro del ganado, porque es que el registro es sumamente importante, saber qué ganado tengo, saber cuántas vacas tengo, cuándo van a parir, por ejemplo, si paren o no paren, porque eso es otra cosa que aquí la gente muchas veces ni conoce, y de la importancia que debe tener el registro del ganado como tal para poder manejar una empresa como la que usted tiene. Correcto. Cualquier tipo de empresa sin la información técnica, o sea, tiene muchas debilidades. Las fincas son empresas, como tal deben tener sus registros. Una de las herramientas básicas que manejo son los registros. O sea, llevo registro de inventario general, registro de nacimientos y destetes, registro de entradas, control sanitario. Bueno, toda la parte de registro es esencial en este tipo de procesos. Porque yo manejo un programa, o sea, es algo universal, que es tener un ternero por vaca por año. Vaca que no tenga un ternero por año, está uno perdiendo mucha plata, mucho dinero. Entonces, básicamente, desde que la vaca pare, le hago un seguimiento, le anoto la fecha, le programo la fecha del destete. Yo desteto a los 9 meses, a los 8 meses quito el ternero, a los 8 meses echo a la vaca a un proceso que se llama recuperación. O sea, dejo de ordeñar a los 8 meses, suelto la vaca con el ternero al potrero y a los 9 meses la desteto. Lo ideal es que la vaca a los 60 días quede preñada, para que de esa manera podamos tener un ternero por vaca por año. O sea, básicamente ese es el programa para que sea rentable. El resto manejo toda la parte de registros de palpación. Yo mismo estoy palpando cada 3 meses. ¿Con qué propósito se hace esa palpación? Básicamente de monitorear aquellas vacas que en los 60 o 90 días no queden preñadas. Entonces hay que hacer un seguimiento. Si hay algún problema de infección en el útero, entonces le hacemos un tratamiento con lavados uterinos para que la vaca sí se pueda preñar entre los 60 y los 90 días para lograr un ternero por vaca por año, teniendo en cuenta que la vaca pare a los 9 meses. Entonces, si la preñamos a los 60 días, alcanzamos a los 90, 9 y 3, 12. O sea, ahí estamos en el límite en los 90 días. Entonces, básicamente, eso es lo importante cuando uno tiene una ganadería de cría o una lechería doble propósito o leche. Básicamente es lograr esos parámetros. Bueno, cuando la vaca no pare por año, o sea, no tiene el ternero por año, como usted lo dice, ¿qué se hace con ese animal? ¿O qué se debe hacer, mejor dicho? Ok, hay que hacerle un análisis a la vaca. Por ejemplo, si es una vaca buena, digámoslo así, tiene características tipo leche o doble propósito, o si es una vaca que uno no le ve, uno le hace un análisis fenotípico, o sea, por fuera mirar condiciones de leche o de carne. Entonces o mirar un proceso, un problema reproductivo, si tiene alguna infección que ya no se pueda manejar, entonces se descarta o se le da otra oportunidad de hacerle un tratamiento con soluciones nutritivas, básicamente con elementos tipo de la reproducción, como el yodo, como el selenio, como el magnesio, básicamente para inducirla a que se preñe y darle la oportunidad. Si se le da la oportunidad 3, 4 meses más y la vaca no queda, pues toca sacarla para carne. Hay que venderla para la carne. Sí, señor. Esa es la forma de eliminarla, después de sacar. Y si nos damos cuenta de eso, como Rafa lo está diciendo, si nos damos cuenta o mejor, si llevamos esos registros que nos llevan
a que sepamos técnicamente que la vaca no produce un ternero por año, estamos nosotros ganando dinero, como usted lo dice, porque si la vaca no produce, simplemente estás comiendo pasto y perdiendo el tiempo ahí. Entonces usted lo que tiene que hacer es reemplazar esa vaca como tal para que llegue ahí otra vaca que sí tenga su ternero como tal y el negocio, que es el doble propósito, se dé. Esa vaca se vende para la pesa, para el cuchillo. Correcto, se vende para la plaza de mercado local. Correcto. Bueno, Rafael, en el mejoramiento genético, en lo que usted hace, eso ya es una cosa, pues, no de pronto todas las personas lo pueden hacer, no todas las personas en su finca podrán inseminar, pero sí pueden hacer cursos, sí pueden buscar la forma de poderlo hacer, o me imagino que aquí habrán veterinarios que hacen esas inseminaciones artificiales con el propósito de que se lleve un registro y un control del ganado como Rafa nos está indicando en este momento. ¿A dónde pueden acudir las personas que quieran manejar una finca en la forma como usted la maneja, Rafael? Correcto, como tú lo decías, Ramón, una vaca que no se preña a los 60, a los 90 días, es una vaca que estamos perdiendo dinero porque está consumiendo drogas, jornales, sal, y entonces muy bonita la vaca, pero no, o sea, no produce. Entonces, aquí en Sabana de Torres hay profesionales muy capacitados para capacitar a la gente, en esos procesos reproductivos y de manejo técnico de las fincas. Por ejemplo, una de las personas que yo admiro mucho es el doctor Carlos Durán, un tipo de mucha experiencia en campo. Él es profesor de la Universidad de la Unipaz, pero él tiene una materia que se llama ambulatorias y ellos van por la finca haciendo cirugías, explicándole al ganadero con sus estudiantes. Hay otra unidad técnica que es aquí en Coaprisa, está el doctor Parmenio, que también es un profesional muy capacitado, que también presta asesorías técnicas aquí en la zona de Sabana de Torres. Entonces sí hay los medios, sí hay los profesionales indicados para ese tipo de casos. Lo que pasa es que tenemos que abrir la mente y entrar en el plan de ser técnicos para que podamos por lo menos tener una ganadería productiva, ya que tenemos amenazas de los TLC y todas esas cosas. Entonces necesitamos ser más eficientes en la producción agropecuaria. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar sobre un tema que también es importante y que tiene que ver con lo que el ingeniero Rafael nos está. Regresamos al estudio nuevamente con el ingeniero Rafael Parias, que estamos tratando el tema pecuario en este municipio. Rafael, de pronto se nos quedó en el tintero una cosa que me parece a mí muy importante, y es cómo se hace la rotación del ganado en los diferentes potreros. ¿Cómo tiene usted distribuido el ganado para que no se coman todo el pasto a la vez y haya una forma correcta y adecuada de que en la medida en que el ganado vaya rotando, por donde ya pasó el ganado, el pasto vaya creciendo nuevamente? ¿Cómo se hace esa rotación? Correcto. Yo tengo medido ya, de acuerdo al tamaño de los potreros y el número de animales por potrero, hago una rotación cada 2 días. Son potreros pequeños, entonces ya le tengo si son animales adultos, si son animales de levante. Entonces ya tengo calibrado, si son potreros de 3 hectáreas, 4 hectáreas, entonces un lote de 25, 30 animales lo roto cada 2 días. Pero ya lo tengo aforado, pues, lo tengo medido. Esa es la forma de rotar el ganado como tal, como usted lo está explicando. ¿Tiene diferentes grupos? O sea, hay unos grupos, como usted me dice, de terneros, otros grupos de levante, otros ya más de más edad, ¿o cómo hace? Sí, señor. Básicamente manejo el lote de la lechería, son las vacas paridas. Manejo un lote de vacas horras, o sea, son vacas que se destetan y pasan a un potrero. Manejo un lote de vacas próximas, o sea, las vacas que ya están preñadas, están solas en un potrero. Manejo un lote de novillas toreras, o sea, para las novillas de reemplazo. Aptas ya. Listo. Aptas para reemplazar. Manejo un lote de novillas ya de levante, pero un levante más adelantado. Otro lote de novillas
recién destetas y un lote de machos de levante. ¿Los machos de levante usted los castra o los tiene ahí de pronto para venderlos con todo y los testículos? Sí, yo no soy cebador. Básicamente yo llevo los terneros, no los castro en el momento, porque el mercado está exigiendo pues en este momento que sean animales enteros. Entonces yo los llevo a 200, 230, 240 kilos y ahí sí los vendo al mercado. Ahí los vende. Usted, Sí, señor. Usted no levanta, usted no... No, yo no cebo, yo los levanto hasta ahí. Correcto, bueno, listo. Entonces, Rafael, expliquémosle entonces a los televidentes, más o menos manejando esa organización que usted tiene, manejando esa empresa que usted maneja con los registros y con el mejoramiento genético y con lo que usted maneja en la empresa, ¿cuántas reses se pueden tener por hectárea, básicamente, para darle una ilustración a los televidentes? Obviamente, en esas condiciones de rotación y todo, se puede manejar hasta 4 o 5 animales por hectárea, aquí en la zona, que eso es alto. Altísimo. Eso es altísimo. Digamos 4 o 5, yo manejo 4, porque no me gusta recargar mucho, porque con estos climas tan adversos, entonces no puede uno pastorear mucho porque vienen las malezas, nos ganan las malezas, etcétera. Pero aquí en el promedio es 2, 3. Yo he subido a 4. Claro, básicamente. Con ese mejoramiento, pues ahí está la respuesta. Pues imagina usted con 100 hectáreas, si se manejan así, podría manejar usted hasta 400, sí, claro. 400 reses, y eso es más que suficiente para que una persona lo maneje y obviamente tenga que ver con que sea rentable el negocio, porque de eso se trata, que el negocio sea rentable. No obstante los precios del ganado estar tan malos, pues, y haber tenido tantos problemas con el precio del kilo en pie, ese es un negocio rentable. Luego no se necesitan 1000 hectáreas, 500 hectáreas para poder manejar una ganadería. Sí, porque hay personas que tienen 1000 hectáreas y esas 1000 utilizan 400. El resto son rastrojos y maleza y todo. Obviamente que con una carga de esa necesitamos tener un seguimiento, un monitoreo permanente, buena agua, buena comida, buena sal, una sal que sea alta en fósforo y en elementos que requieren los bovinos para mantener la sanidad. ¿Usted no utiliza otro tipo de nutrientes que se utilizan en otras partes, como la pepa de la palma africana, la pollinaza o la... No, yo uso pastos y eso sí, una sal de buena calidad, una sal de un 17% de fósforo, básicamente para la lechería. Para el ganado que está en levante y eso, utilizo una sal del 8%. Entonces, lo importante es ir purga cada 4 meses. Vitaminas, o sea, purgas y vitaminas, que son los elementos que el animal necesita para su sanidad. Y si un animal está sano, el rendimiento con los potreros, en el potrero y con los pastos que hay, se le ve el rendimiento en kilos del ganado y la salud que muestra el ganado manejado de esas condiciones. O sea, buen manejo de moscas, buen manejo de garrapatas y buena nutrición. Básicamente es la nutrición. Bueno, en el cuadro de vacunación, ¿cómo se maneja, Rafael? Bueno, allá se maneja, bueno, eso sí lo maneja Fedegan, básicamente la vacuna de lactosa cada 6 meses. Y el carbón yo lo manejo 2 veces al año también. O sea, como ya el carbón es opcional, sin embargo yo vacuno para el carbón junto con lactosa en los 2 ciclos. Correcto. Bueno, Rafael, metámonos un poquito ya en el campo que tal vez conocemos más nosotros, que es el campo de la agricultura como tal. Usted tiene mucho conocimiento, hace mucho tiempo que está en esta zona, más de unos 25 años creo que debe estar acá en Sabana de Torres. Hace unos 20 años, 23, 25 años, en Sabana de Torres se llegaron a sembrar hasta 10.000 o más hectáreas de arroz, si no estoy mal. Usted en ese entonces, aparte de que cultivaba arroz, también trabajaba con una casa comercial en su momento. ¿Cómo está el cultivo de arroz en este momento?
Bueno, en este momento el cultivo del arroz está muy disminuido, ¿no? Básicamente, uno de los factores por los cuales el área de siembras ha caído es por los precios y los climas tan adversos y no hay infraestructura para producir. Usted sabe que arroz se escribe con agua. Nosotros no podemos decir que la agricultura es una lotería porque estamos sembrando en unas condiciones muy adversas. O sea, esa modalidad del arroz secano, que si tengo suerte me llueve, eso tenemos que olvidarnos de eso. Si vamos a sembrar arroz, tenemos que tener la seguridad del agua suficiente para producir arroz. Miren, en Cúcuta sacan 2.5 cosechas al año, pero ellos tienen un distrito de riego con su lámina de agua. Puede que las producciones no sean las mejores, pero aseguran su cosecha y de eso vive la gente. Aquí en Sabana de Torres pues tenemos un distrito que desafortunadamente no funciona. Entonces hay mucha gente que le gusta el cultivo, que ha trabajado toda la vida con eso, pero la gente muchas veces termina reventada, digámoslo así, porque no podemos esperar que nos den las condiciones ideales cuando tenemos un cambio climático ya definido, adverso para el cultivo del arroz. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo. Aquí llueve cuando es verano a veces y en la época de invierno entonces hace verano en este momento en este país y entonces no podemos someter nuestro capital, nuestros recursos a una aventura como la que nos indica aquí el ingeniero Rafael de ir a sembrar arroz secano en este momento. Pero sí hay diferentes formas de poder adecuar lotes, de poder acudir al agua, pues aquí hay agua de todas maneras, aquí está la quebrada La Santos, está la Venecia y hay otras quebradas en el distrito de riego y en otras fincas, Mateplátano y más abajo también hay otra forma de poder adecuar algunos lotes, pero la recomendación, lo que Rafael y lo que yo podría decirles en el campo de la agricultura es que no están la cuchara, el palo no está para cuchara como se dice particularmente, y no podemos nosotros aventurarnos en un cultivo de arroz que es sumamente costoso en este momento, a expensas de que de pronto nos va a llover en época de invierno o el verano se va a dar cuando tengamos que coger el arroz. De pronto se nos puede cruzar eso y tenemos las consecuencias que desde luego tiene ya el cultivo. Pero se dice, yo estuve aquí entrevistando al ingeniero Carlos Peluja y me dice que ya están sembrando nuevamente en este municipio 3.000 hectáreas de arroz y más de 500 hectáreas de maíz. ¿Usted conoce sobre eso? ¿Qué opina? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, desde que las tengan, como dije anteriormente, con el agua suficiente y necesaria, pues la berraquera, ojalá siga creciendo. Sí. Pero mire, Ramón, sí, tenemos la quebrada La Santos, tenemos la quebrada La Pescado, tenemos 4 quebradas, la Venecia. Pero esas quebradas, si llueve, el caudal es bueno. O sea, el volumen de agua es bueno, pero si no llueve, estamos en las mismas condiciones. Eso de sembrar arroz y trinchar la quebrada, eso es un desgaste. Eso sube mucho los costos de producción, sí, y el beneficio es muy poco. ¿Cuál sería lo ideal en estos momentos? Pues serían pozos perforados. Aunque se incrementan los costos, pero usted asegura. Yo tengo aquí un compadre que es el señor Wilson Vergara, tiene 4 pozos perforados en su parcela y él se está sembrando arroz. Y en los momentos difíciles de sequía, pues él no tiene problema, pues pone sus motobombas, pues es lo engorroso del bombeo, la CPM y todo eso, pero el hombre asegura su cosecha. Eso es lo importante. Bueno, lo que es aquí el distrito, pues yo no sé hasta qué punto esas estadísticas del ingeniero Carlos, yo le creo. O sea, de pronto yo no me he puesto en el tema de hacer la encuesta y analizar eso, pero el año pasado pues las áreas eran, pienso que mucho más bajas. Pero si él lo dice, él está en eso, sí, debe ser cierto. Sí, claro, no, es cierto que están sembrando, sí, 3.000 hectáreas de arroz y eso es una cosa que es buena. Desde luego, como lo decíamos nosotros en su momento, hay que, es como que en la finca tener un doble propósito, no solamente encaminarnos en un solo cultivo y de pronto vernos en las que estamos.
Pero usted, Rafael, que es un ingeniero agrónomo que conoce el tema de la agricultura y todo, cualquiera se preguntará, ¿usted tiene palma africana en su finca? No, yo no tengo palma. ¿Nos puede decir por qué? Sí, mire, yo he leído mucho sobre, y me gusta, o sea, el talento es disfrutar lo que uno hace, así sea difícil, pero si usted hace una labor que usted no se cansa, que usted la disfruta, pues haga eso, no lo haga por dinero. Yo he leído mucho sobre la ganadería y una ganadería doble propósito, bien manejada, está a nivel de una palma para producción de biodiesel. Entonces todos esos estudios de Fedegan y todo eso los he analizado. Entonces me he quedado quieto con la palma, o sea, dejemos que los demás diversifiquen, que no es malo, o sea, la palma no es mala, es muy buena. Sí. Pero hombre, a mí me gusta la ganadería y yo me crié en eso y soy feliz. O sea, yo disfruto todo eso, estar parpando, estar inseminando. Entonces uno debe hacer lo que a uno le gusta. No estar pensando en que no, me voy a volver rico, voy a buscar eso. No, porque entonces empieza un desgaste de estrés y toda esa cosa. Entonces uno debe hacer lo que a uno le gusta. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Rafael, de todas maneras esperamos pues que los televidentes hayan notado el propósito de esta entrevista que hoy hicimos con el ingeniero. Es un propósito como el que siempre hacemos en este programa, para contribuir con el desarrollo, con el mejoramiento de la calidad y de las condiciones de vida de las personas que viven en este municipio. En este municipio se da una cosa que es muy importante, y es que las personas como tal tienen sus fincas que no están a más de una hora y media, las que le quedan muy más lejos pues, y las personas viven en este municipio, tienen su casa en el casco urbano de este municipio, y todos los días van a su finca a trabajar común y corriente como cualquier persona que fuera a trabajar a una empresa. Ellos lo hacen yendo a su finca. Luego, todo lo que hagamos nosotros con el propósito de mejorar la rentabilidad del negocio que ellos tienen, eso tiene que ser bienvenido para las personas de este municipio. Luego, Rafael, le agradecemos que haya atendido nuestra invitación. Nos quedan otras cosas en el tintero, pero usted sabe que el tiempo en televisión no es el mejor. Seguramente en otra oportunidad lo estaremos invitando, y muchas gracias por estar en este momento con nosotros acá en el programa. Muy amable, Ramón, le agradezco su invitación a tan importante programa, como dije, y con mucho gusto, en cualquier oportunidad coordinamos otro tema y estaremos aquí aportándole a la comunidad de Sabana de Torres. Muy amable. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos.